Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de regreso a un episodio más de este podcast y estamos en un episodio muy especial porque tenemos a un viejo invitado, ¿verdad? Un invitado que ya ha estado con nosotros, que la ocasión pasada estuvimos grabando pues algo súper random en una habitación allá en Morelos con una grabadorcita, pero ahora pues estás acá. ¿Cómo estás, Caleb? Muy bien, Bruno. Qué gusto poder reencontrarnos. Y pues contentos de poder estar de nuevo en el podcast y poder compartir un poco de lo que hemos vivido y lo que estamos experimentando. Excelente, pues les saludamos desde Ciudad Juárez, aquí donde pues tenemos todo el equipo y pues supe que andabas por aquí, nos pusimos en contacto y pues aprovechamos, ¿verdad? Para poder grabar contenido en video y en audio. Entonces pues vamos a estar aquí platicando durante los próximos minutos. Cuéntanos un poco qué andabas haciendo por acá, Caleb. Estuve visitando la región del Paso, ministrando a los varones de esa región, por allá por Ruidoso, en Nuevo México, en un campamento, y ministrando también en un par de iglesias en El Paso. Ok, excelente. Oye, hay una diferencia entre predicar. Sé que estamos aquí súper cerca de la frontera y estamos, pues, tú vives en frontera, yo vivo en frontera, tenemos una cultura mixta, ¿verdad? Pero ¿cambia tu preparación para predicar en aquel lado? La cultura de la iglesia latina en los Estados Unidos todavía es muy parecida, sobre todo pegado a la frontera. Mm. Es muy parecida a la cultura que tenemos a la iglesia mexicana y tenemos pues mucha influencia, ¿no? Tanto de ellos hacia nosotros y viceversa. Entonces la preparación es muy parecida. Yo creo Ok, que solo cambia cuando ya estás a lo mejor en el ambiente anglo, ¿no? Ya ok. con la iglesia americana. Que sí te ha tocado en otras ocasiones. Sí, sí me ha tocado y pues es muy diferente, sobre todo que te traduzcan, ¿no? Mm. Que te traduzcan, nosotros estamos impuestos a mensajes a lo mejor un poco más largos y si le añades que tu mensaje puede ser un mensaje de 30, 40 minutos más la traducción, pues tienes que manejar diferente tus tiempos y tus conceptos, ¿no? Ahí sí yo creo que sí cambia más la preparación. Claro, y bueno, el ambiente anglo que ha venido pues sumamente afectado, que una ocasión escuché una estadística que por cada iglesia que se abre hispana en Estados Unidos, una anglo cierra. Entonces habla de la decadencia que ellos han tenido, quizá el ambiente político y cultural en el que ellos han crecido, ¿verdad? Es un aspecto a tomar en cuenta y me identifico bastante porque cuando yo prediqué mi primera ocasión fue en la Sierra Tarahumara y me tenían que traducir. Entonces aquí vemos la importancia de saber resumir el mensaje a lo más básico, decir lo más importante, hacer los mensajes sencillos para poder traducirlo y también algo que influye bastante es el traductor. Si el traductor no te entiende, pues nadie te va a entender, ¿verdad? Sí, de hecho me ha pasado, ¿no? Que pues ahí masticamos un poquito el inglés y cuando escuchas lo que el traductor dijo está muy condensado, muy resumido, porque a veces nuestra tendencia hispana es adornar mucho lo que queremos decir, ¿no? Y el traductor agarra y lo dice en frases muy simples, muy sencillas, y me ha pasado así que digo, "Y eso no fue lo que yo dije", pero en su cultura se dice de manera más corta y realmente está diciendo lo mismo, ¿no? Entonces, Sí, híjole, imagínate, ¿no? Toda tu preparación, sacas las frases más potentes y el traductor simplemente lo resume, ¿no? sí, es así, me ha pasado. Y si volteas a veces cuando ya tienes confianza con una persona que pudiste tratar antes de que te traduzca y le lo miras diciéndole, eso no fue lo que yo dije, pero al final así queda porque se traduce de esa manera, ¿no? Al lenguaje de ellos. Sí, totalmente. Y bueno, pues la experiencia, ¿no? De que ya vas conociendo, vas agarrando ritmo
y yo creo que cada vez es más fácil. Al inicio sí se te complica y si tú traías tu mensaje de 40 minutos, pues se puede alargar a 1 hora con 20 minutos, ¿verdad? Pero si ya vas acoplándote a este modo, pues cada vez puedes resumirlo más y puedes utilizar los 40 minutos entre el mensaje y la traducción. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Porque pues muchos en alguna ocasión nos va a llegar a esa experiencia y es un buen consejo, ¿no? De que sepamos resumirlo, hacerlo sencillo para que el traductor pueda comunicar bien el mensaje. También este otro aspecto, cuando estás predicando y todo esto, vienen preguntas al predicador, vienen sentimientos después de una predicación. Pudiéramos preguntarlo de esta forma, ¿cómo saber que hemos tenido éxito después de predicar? Eh, yo creo que Dios te da un mensaje muy específico, ¿no? Que Él quiere transmitir, más allá de lo que tú quieres lograr, porque tenemos que reconocer que nos subimos a las plataformas y ocupamos los altares y a veces tenemos expectativas muy nuestras, ¿verdad? Algunas de ellas pueden ser muy piadosas y otras a veces pueden ser muy superficiales, porque todos queremos lograr algo y al final del día decir, ah, pasó esto o pasó aquello y era lo que yo esperaba que pasase. Pero también me ha sucedido, porque me ha sucedido irme frustrado Mm, de un lugar donde estuve ministrando porque mi expectativa muy personal era una, pero Dios se movió de otra manera. wow. Hoy, al visitar la última iglesia, una iglesia donde estuve hace 8 años aproximadamente, en mi última visita, una de las personas que estuvo tanto en campamento como en esa congregación, porque es donde él asiste, él pasó a compartir lo que había recibido y contó algunas experiencias, pero dentro de todas las experiencias recordó lo que pasó hace 8 años, ¿verdad? Una Ok. familia refugiada, vivieron una situación de violencia aquí en la frontera y tuvieron que pasar a ser refugiados en la nación vecina. Y, y él recordó aquello, dice, ese día que yo vine la primera vez a esta iglesia, el predicador estaba de visita aquí y la palabra que él dijo era todo lo que nosotros estábamos viviendo y Wow. lo que necesitábamos escuchar. Y después de 8 años, decía él, estamos aquí firmes, Dios nos ha ayudado. Y aquel día a lo mejor yo me pude haber ido de esa iglesia con una impresión negativa de mi participación, pero Dios obró y se manifestó a las vidas de las personas. Pero sí hay preguntas, ¿verdad?, que nos surgen. Debí de haber hecho esto en vez de aquello, debí de haber predicado otro sermón, no el que prediqué. Claro. Pero al final del día, yo creo que si compartes el mensaje que Dios te dio para compartir, ese es el éxito, El ¿no? éxito, totalmente. Y qué interesante esta experiencia, que 8 años después la pudiste como resolver esta duda, ¿no? Y saber que hay muchos factores que van a intervenir en que tú sientas esa satisfacción o esa insatisfacción. Por ejemplo, una amiga me platicaba estos días recientes que fue a predicar a una iglesia y ella ya había visitado esa iglesia, había predicado muy a gusto, se había sentido muy libre, Dios se había movido, pero en esta ocasión que regresó encontró un ambiente muy pesado, muy pesado. Entonces ella comienza a luchar dentro de sí, comienza a tratar de romper ese ambiente, predica el mensaje que Dios le dio, pero al regreso, ya que venía de vuelta a su casa, ella venía llorando porque no sucedió lo que esperaba. Suele pasar en muchas ocasiones, hay factores que te van a guiar a que te sientas contento o no, y a mí me pasó en muchas ocasiones también que terminas y lo que tú dices, ¿no? Hubiera predicado lo que dijiste la vez pasada, mi varita de oro, ¿no? O de plata, no sé qué dijiste, mi varita confiable, el buen mensaje, pero pues en alguna o persona quedó algo sembrado y ahí está el éxito, en que escuchaste la voz de Dios que te dijo, predica ese mensaje y tú lo obedeciste. Entonces pudiéramos haber predicado otro mensaje que nos sabíamos mejor, que pega más, ¿no? Pero el éxito ahí radica. Sí,
Y sobre todo a veces vas madurando y aprendes, debes de aprender en algún momento que todos los auditorios son diferentes. Mm. A veces me pasaba, recuerdo que venía de estar predicando 3 o 4 días o un domingo, predicar 4 veces en lugares diferentes y el ambiente de la congregación anterior era muy álgido, ¿verdad? Había mucha efusividad en el ánimo de la gente, en la respuesta de la gente. Pero el siguiente auditorio era una iglesia más tranquila, con mucho más enfoque en escuchar el mensaje y claro, con una respuesta al mensaje en el altar, pero no respondían como la iglesia anterior. Y el peor error que podemos cometer como comunicadores del mensaje de la palabra de Dios es pensar que todos los auditorios van a responder de manera similar. Y no a veces no esperamos que respondan de manera similar, sino que sean copias, ¿verdad? De lo que hace 2 horas pasó, quiero que vuelva a repetirse. Y no, cada iglesia tiene su esencia, tiene sus maneras, sus formas, y tienes que aprender a bregar con eso mientras lo haces, ¿no? Si no, resulta muy frustrante. Y al final somos eso, somos comunicadores, ¿verdad? Damos un mensaje y todas las personas responden de manera diferente a nuestro mensaje. Y qué interesante que podemos pensar en un predicador que ha crecido en su iglesia local, no ha tenido la oportunidad de conocer otras iglesias y se ha convertido en un predicador que en su iglesia pues, le pega, ¿no? Le va súper bien, pero la primera vez que sale se encuentra con un ambiente totalmente distinto y puede tener ahí muchos conflictos, muchas dudas, muchas preguntas, porque no está en el mismo ambiente en el que se desarrolló. Entonces, con el tiempo, pues creo que te ha tocado viajar por muchos ambientes, tanto de edades como de contextos culturales, sociales, políticos, económicos incluso, y es ahí donde te vas forjando, ¿no? Entonces, quizá una pregunta pudiera ser, ¿cómo identificas ese ambiente al llegar a una iglesia o antes de llegar a la iglesia? ¿Cuál sería esa investigación que se realiza para saber qué tipo de ambiente te vas a enfrentar? Para mí, personalmente, me resulta bastante necesario y muy valioso para mí poder estar ahí desde el inicio de la reunión donde voy a Mm, predicar. Quizá no podamos hacer la pesquisa o la indagación previa, porque pues sería predisponer mm, tu vida para darle un sesgo al mensaje y sería muy incómodo preguntarle a un pastor o a un organizador de un evento, oye, mira cómo son los que van, qué está ujú. pasando en la iglesia. Y eso yo creo que comprometería mucho la fidelidad del mensaje. Pero para mí sí es muy importante poder llegar antes a una reunión, poder ver cómo se da el ingreso de la gente al auditorio, las expresiones de las personas, ver el espíritu que hay en los que son servidores y Wow. algunos aspectos así, estar en los momentos de alabanza y adoración puede ser una ayuda, ¿verdad? Que te puede dar un indicador de cómo está la iglesia. A veces me ha sucedido eh, que alguien, ya puede ser el pastor o alguien que participó del orden del servicio, dice algo, a veces hasta ahí se define si predicas un mensaje u otro, ¿no? Porque yo estoy ahí y le digo, Señor, diríjame, quiero darle una palabra certera a la iglesia. Y a veces pasa, ¿no? Que vas indeciso entre este o aquel mensaje y de pronto alguien dice algo, el director de alabanza dice algo y dices, esta es la confirmación de esta palabra que quiero compartir. Pero para mí es muy importante estar porque me ha pasado que me quieran llevar a un lugar y me dicen, bueno, pero te entregan el lugar a las 12:30, Ok, pero la reunión empieza a las 11:30, ¿no? una hora Y antes. entonces me dicen, tenemos una hora de margen para llegar tarde y que lleguemos y entres y casi, casi te entreguen el lugar. Y sí, para mí es muy incómodo. Una, porque pues creo que no es digno, ¿no? Del, del, Claro. del, del, del portavoz, del mensajero, pues llegar a la mera hora.
estás desconectado totalmente de la gente, de la iglesia, no saludaste ni al pastor. Este, y a mí me sirve mucho eso, poder estar ahí y poder en medio de la alabanza conectarme con el espíritu de la gente que está ahí también y con el mover de Dios. Y eso me da mucho más rumbo y más seguridad. Justamente me comentaba un amigo, bueno, un conocido muy cercano, que tuvo dos predicaciones el domingo. Entonces se le combinaban los horarios, de modo que él les había dicho, ¿no? Pues voy a terminar de una y me voy a tener que trasladar directo a la otra y voy a llegar directo. Entonces se alargó un poquito acá y tuvieron que adelantar la alabanza, bueno, alargar la alabanza para esperarlo. Entonces él literal llegó en el tráfico, cruzando la ciudad, llegó y así cuando lo ven entrar dice, bueno, aquí está ya nuestro predicador, le dan el lugar. Y dice, me sentí totalmente fuera de base, porque hasta la gente como que lo puede percibir mal, que nomás llegó y se subió, no vino y adoró con nosotros. Y también es interesante que puede ser un entendimiento de lo que es la predicación, porque muchos creen que es como que la plataforma, alguien que se sube y solamente da el mensaje. Pero también se trata de que el mensaje nos llega a nosotros. Nos incluimos en la congregación para ver qué Dios quiere hablar ese día. Y de esa forma, pues uno tiene que ser parte de esa comunidad en el momento de adoración y todo ello. Entonces es muy importante tomar este detalle y estar presente, como dices, y saber tener esa capacidad de reacción ante el momento, como mencionas, que quizá cambias el mensaje o quizá tienes que hacer algo, ¿no? Como en aquella ocasión que se fue la luz de todo el campamento y bueno, pues tú eres el invitado, el predicador para esa noche, el que nos iba a guiar a buscar a Dios. Tú tuviste la capacidad de decir, bueno, pues quizá no vamos a poder empezar ya a predicar, y tomaste como 30 no sé cuántos minutos para dirigirnos en adoración, sin luz, sin nada, todos con las luces del celular. Y yo estoy seguro que muchos que fueron a ese campamento, quizás se les va a olvidar mi mensaje, quizás se les va a olvidar tu mensaje, pero algo que nunca se les va a olvidar fue ese momento de adoración que Exacto. todos vivimos, ¿no? Tuviste la capacidad de ver la necesidad y darle. Sí, yo creo que el ejemplo supremo de eso, pues está en Cristo, ¿no? Eh, Dios pudo enviar a su Hijo y que apareciera de repente en los Ujú. cielos, pero el escritor de los Hebreos nos lo dice, tenemos un sumo sacerdote que es en todo igual a nosotros, ¿no? En el ejemplo de Cristo se ve que el que va a ser mediador o el que va a estar al frente de nosotros para representarnos, tiene que estar muy conectado con nosotros. Y como comunicadores, creo que hacemos una función como de mediadores, ¿no? Estamos hablando de parte de Dios a la gente, pero no estás conectado en ningún sentido con esa gente. Y creo que es muy importante. Jesús fue tentado en todo como nosotros, vivió como nosotros, sintió como nosotros, en todo se conectó con nosotros. Y eso es lo que hace muy potente y que el evangelio y lo hace que pueda permear en nuestra vida, ¿no? Es un evangelio que está conectado con las necesidades más profundas de los seres humanos y el Señor trazó el plan perfecto para eso. Totalmente, totalmente. Buenísimo, buenísimo todo esto que comentamos acerca de contextualización, ¿no? De estar en el ambiente, en la atmósfera. Y bueno, también tengo aquí algunas de tus frases que publicas en tus redes sociales y hay una que me llamó bastante la atención y tiene que ver, tengo entendido y pienso que tiene que ver con algo de esto, de lo que sucede después de la experiencia de predicar. Llega el día lunes, quizá tuviste un fin de semana muy intenso de algunas predicaciones, pero llega el lunes y tú escribiste, debería existir un tercer día de fin de semana, algo así como el lumingo. Eh, yo siempre hablo que el lunes es el día de descanso, ¿no? Has tenido un fin de semana intenso, en ocasiones es el lunes, es el día de regreso a casa.
Cuéntanos qué representa para ti lo que debería ser el domingo. Yo creo que esta publicación en específico, tengo que reconocer que no es mía, ¿verdad? Creo que ese fin de semana muchos se sentían igual, Mm, igual que yo, igual que tú, ¿no? Después de un fin de semana ajetreado. Y lo miré y no decía exactamente lo que yo publiqué, le arreglé ahí algunas cosas, pero pues era un fin de semana como muchos, ¿verdad? Muy, muy ajetreado, de mucha labor, de mucho trabajo. Y son esos lunes en que te despiertas y quisieras no levantarte, ¿no? Poder descansar otro día más. Pero la verdad es que tanto para nosotros como predicadores, pastores, y como para la gente también, ¿verdad? La gente que sirve en nuestras iglesias, tenemos, gracias a Dios, Dios bendiga a los voluntarios, ¿verdad? totalmente. A los servidores de las congregaciones que se dan la tarea del fin de semana, aunque es sus días de descanso, sábado y domingo, los que tienen la bendición de poder descansar 2 días, dicen, yo voy a dedicar tiempo de mi descanso a servir en la casa de Dios y servir a otros. Y llegan temprano, preparan todo para que después lleguen otros y puedan disfrutar. Y terminamos el fin de semana, el domingo, pues ahora sí, como dicen en algunos lugares, ¿verdad? Hechos trizas, hechos pedazos. Y el lunes cuesta trabajo levantarse, ¿no? Y la verdad es que nos levantamos porque la vida sigue. Sí. La vida sigue, yo soy esposo, soy papá, y entre otras cuantas cosas, ¿no? Somos directores de alguna escuela, somos ejecutivos del concilio y el lunes la vida sigue. Entonces ese día en específico yo decía, ojalá que pudiéramos descansar hoy, pero no. Los pastores tenemos juntas los lunes, por ejemplo, ¿no? Sí. Yo en mi sección tengo juntas un lunes, el primer lunes de cada mes. Ese lunes todos los pastores llegamos arrastrando la cobija. Y primero pues hay que levantarse, llevamos nuestras hijas a la escuela y empieza el trajín, ¿no? de cada inicio de semana. Pero siempre lo pusimos con un toquecito de humor, ¿verdad? Y no faltó quien dijera, dijo el flojonazo, ¿no? Sí, sí, sí. Y cosas así. Pero no, andábamos activos, estábamos trabajando, ¿no? Pero anhelando poder tener otro día de descanso. De hecho, se dice que de los pastores el lunes es nuestro día de descanso. Yo viví un tiempo, por días, de repente estaba en la casa de una pastora de mucha trayectoria en la ciudad de Mexicali, la pastora Juanita Murillo, y su hija me decía, el lunes es el día de descanso de mi mamá. Y así, ¿verdad? Porque nos dijo, mañana se van a ir con mi mamá para que vean cuál es el descanso de mamá. Y no, nos llevó a hacer unas compras para la casa hogar. Luego fue y revisó la casa hogar, revisó algunos aspectos de la librería de que estaba en la iglesia y un montón de cosas. Y al final terminamos visitando a un par de personas, miembros de la iglesia que estaban enfermos y no habían podido asistir, orar por ellos. Y llegamos a casa de nuevo a las 3 o 4 de la tarde. Es mucho trabajo. Tiene que ver mucho con el típico pensamiento de muchas personas, ¿no? De que los pastores no trabajan. No, el pastor no trabaja, no hace nada, simplemente dirige a la iglesia como si fuera cualquier cosa, ¿no? Y bueno, me tocó visitarte hace unos meses, hace un par de meses en tu ciudad, en tu iglesia, y tuvimos un fin de semana algo intenso, ¿no? Algo normalito, un fin de semana en la oficina, ¿no? De Caleb Alday, donde estuvimos no sé por cuántas horas en carretera en ese fin de semana, en los cultos, en los servicios, predicando. Empezamos el lunes todavía viajando y sin voz, cansados, pero llega el lunes y hay que tomar un respiro y algo bien interesante, bien importante es que aunque no tenemos tal cual el día así libre, ¿no? De que la gente pues te llama, te busca, hay conflictos que solucionar, visitas que hacer, aunque no es tal cual, yo creo que sí es bien importante encontrar ese descanso.
para encontrar un respiro a la rutina, un respiro a la actividad y mantenerse sano en esa área. Para ti, ¿qué sería ese descanso? ¿En dónde encuentras ese descanso? Mi esposa siempre, por ejemplo, el lunes, te digo, es entrar otra vez al trajín, pero entre todas las vueltas que damos, ¿no? Por ejemplo, para mi esposa, a mi esposa le da descanso y paz que yo la acompañe el lunes a hacer las compras de la Mm, casa. Y ella espera que yo no saque el teléfono mientras andamos en el mercado o donde quiera que estemos haciendo las diligencias de la casa, pagos de servicios. Ella quiere que no saque el teléfono y que esas horas que vamos a estar juntos, aunque andamos haciendo cosas de que es trabajo también, sí. me dice, no saques el teléfono, no uses el teléfono. Y a veces me dice, quiero un café, quiero un jugo natural, ¿no? Llegamos a algún lugar, nos sentamos y platicamos. A veces ella es la que platica y yo solo escucho, ¿verdad? Tú me conoces, soy una persona seria, soy parco a veces para hablar. Dios bendiga mucho a las personas que me estiman y que me aman, ¿no? Mi esposa y mis amigos. Porque yo puedo estar sentado contigo y podemos estar los dos callados No hay ningún y problema. no pasa nada. Pero siempre es bueno encontrar ese espacio. Sí, Ese espacio puede ser un cafecito, media hora, con tu esposa, con tu familia, con alguna persona valiosa. Y por qué no, a veces solo, ¿verdad? Tomarte el tiempo para aprender a estar contigo, ¿no? Y sentarte y tomarte un jugo, tomarte un café, un refresco, y descansar y meditar un poco, pensar en lo bueno de Dios para tu vida. Pero es bueno encontrar ese momento. y pueden ser pequeños detalles, pero que van a ser grandes cambios, ¿no? Grandes diferencias. Y hace unos episodios estuvo por acá Mike Lagos y habló de un concepto de tener, bueno, tiene que ver más con el aspecto devocional hacia Dios, pero fue algo que yo tomé y lo adapté un poco, ¿verdad? Él mencionó de cada mañana tener un encuentro con Dios, tomar un café con Dios, literalmente. Después hablé con otro amigo misionero y él me contó su rutina de cada día. Él va y sube una montaña todos los días a ver el amanecer y a orar con Dios, a platicar. Entonces, yo me inspiré a través de ellos y es una práctica que he venido tomando las últimas semanas, este, específicamente el día lunes. El día lunes tengo lo que llamo una caminata, una plática con Dios. El clima ya está cambiando aquí en Juárez, entonces ya está un poco más agradable caminar por la calle mientras está oscureciendo y poder platicar con Dios y exponerle toda la semana. La semana empieza pues a veces desde el lunes, ¿verdad? A veces tenemos un par de días un poco más calmados, pero ponemos todo en la mesa con Dios y pedimos de su intervención en todo ello. Y de esa forma, pues ya uno sabe que, porque a veces el día comienza en tu caso, ¿no? Que a veces te levantas 4 de la mañana y tienes que ir y, bueno, pues de esta forma como que está la agenda, te sientas con el jefe, le cuentas tu agenda y le pides permiso y autorización y su bendición. Y esto es algo que he venido tomando para los días lunes, que no es un día de descanso totalmente, pero pues está esta oportunidad de planear la semana, de encontrar un respiro y poder darle con todo a esa semana. También tenemos aquí otras publicaciones tuyas, Caleb, un poco más profundas, pero esta me llamó mucho la atención ya que tiene que ver mucho con nuestros mensajes. Tú pusiste, y esto es desde hace algunos años ya, 9 años atrás, tú pusiste, digo amén por todos aquellos pastores y predicadores que aún hablan de arrepentimiento, de santificación, del pecado, de la segunda venida de Jesucristo. Dice, nos concierne nutrir y proteger a la iglesia con la sana doctrina. Y este es un tema que es muy amplio, ¿verdad? Y yo quisiera saber
¿Cómo llegaste a esa conclusión, a ese pensamiento que es muy importante y creo que hoy más que nunca sigue vigente porque escuchamos mensajes de todo, ¿verdad? De autoexaltación humana, de prosperidad, de crecer, de crecimiento, ¿verdad? Que claro, hay su lugar, hay su espacio, su forma, pero también la sana doctrina debe estar bien, bien principal en nuestros mensajes. Cuéntanos un poco. Sí, yo creo que alrededor nuestro, pues siempre estamos, sobre todo ahora, ¿no? Que las redes sociales nos conectan inmediatamente Mm, con lo que están haciendo en tal parte o en tal lugar. Y a veces podemos ver, no sé, movimientos. Yo creo que cada movimiento es diferente, tiene su esencia, ¿no? Y sus formas. Pero a veces vemos movimientos que al ojo, así natural, por las formas y a lo mejor la influencia que aparentan tener, pues denotan cierta relevancia, ¿no? Aparentan ser movimientos muy relevantes o ministerios muy relevantes. Pero luego cuando analizas un poco el mensaje, ves la ausencia, por ejemplo, de estas cuatro directrices que me acabas de mencionar en mi publicación. Eh, en ese momento estábamos realizando unos congresos que se llamaron reformadores y llevaban por eslogan los que encabezan el llamado de la transformación. Y estábamos muy inmersos en ese sentido, ¿no? De que la iglesia tenía que volver a ciertas directrices muy básicas de lo que es la fe, de lo que es la doctrina. Pero esto está presente en mi vida, yo creo, desde antes y hasta la fecha. Eh, Creo que sí hay un espacio para la autorrealización, porque pues Dios quiere que avancemos y crezcamos de manera holística, de manera claro. integral, como individuos, como comunidad también de fe. Pero nunca puede ser el único objetivo Mm, la autorrealización, el crecimiento personal, porque lejos del sentido del mensaje del arrepentimiento, la inminencia, ¿verdad?, del regreso de Cristo y todo lo que conlleva, ¿verdad?, santificación, claro. perfeccionamiento del carácter y de nuestro interior, el crecimiento del hombre interior, pues todo sería eso, motivacional, Mm, de autorrealización personal. Y ese no es el mensaje de la Biblia, ¿no? Del Evangelio, no es el mensaje de Cristo para el hombre. Entonces, yo creo que la publicación obedece a eso y, y es algo que todos los comunicadores del Evangelio deberíamos de considerar. Que nunca se desaparezca, ¿no? Como maestro de homilética, también siempre me dicen, tenemos los 7 tipos de sermones, ¿no? Que presentan los grandes homiletas. Y me preguntan, ¿nomás puede ser evangelístico o doctrinal o exclusiva? No, o sea, puedes hacer híbridos y al final siempre va a ser híbrido porque claro. independientemente si predicas un sermón devocional, alguien no conoce a Cristo. De Sí. los que están ahí, alguien necesita ser salvo y tendrás que buscar al final la manera de que el sermón termine siendo evangelístico. Y en ese sentido creo que no podemos perder de vista el predicar siempre de arrepentimiento, del pecado, de la santidad y de todos los temas que son trascendentales para... No sustituir la piedra angular, ¿no? La Exacto. piedra angular sigue siendo Jesús y cuando se sustituye por el ser humano, por el egoísmo humano, pues es ahí donde vamos a encontrar muchos problemas, pero si la piedra angular es Jesús, pues vamos a poder tener mensajes devocionales, poder tener mensajes doctrinales de salvación de todo tipo, ¿no? Y me llama mucho la atención lo que mencionas de ese proyecto que realizaron tiene que ver con un espíritu reformador, ¿no? Que bueno, estamos en el mes de la reforma y el espíritu de Lutero pues sigue en unos reformadores, ¿no? En algunos teólogos y bien interesante el pensamiento Lutero de que la iglesia siempre debe reformarse en este sentido, ¿no? De encontrar nuevas alternativas, nuevos métodos, estar constantemente revisando y volviendo a lo que es el texto bíblico
y pues el espíritu de Lutero marcó la historia, pero también en la actualidad de repente se necesita reformar esos detalles de que el púlpito se ha convertido en una plataforma de motivación, incluso algunos de stand-up, de muchas cosas, menos de la predicación del evangelio, ¿verdad? Entonces no perdamos de vista que la piedra angular debe ser Jesús y el mensaje debe ser lo que la Biblia dice. ¿Algo que Sí, quieres comentar? me llamó la atención el concepto del stand-up porque es una realidad hoy. Hace poquito, porque salen, ¿no? En las redes sociales muchos ahora comediantes cristianos. Y yo creo que tienen su lugar, ¿no? Deben de tener una noche especial, que puede ser la fun night, ¿no? La noche divertida para gente cristiana que pueda ir y tener un momento donde pueda reírse también de nuestras realidades, ¿no? Como iglesia. Pero hace poquito miré uno, pero era un servicio. Y el ponente, el comunicador era un comediante y estaba haciendo realmente su set que él presenta en todas sus giras, pero era en un culto de domingo. Y el amigo era hilarante, o sea, muy bueno para hacer lo que hace, pero el domingo no vas a eso, vas a escuchar palabra, ¿no? Claro, hay un que otro glimpse, ¿verdad? De mensaje de la palabra, pero en realidad lo que él hace es hacer reír a la gente. Y yo creo que sí es muy importante en este tiempo que, que la palabra esté presente y que esté presente de manera contundente con las formas nuevas, quizá, ¿verdad? En los formatos actuales, este, todos nosotros tenemos que aprender. A mí me cuesta porque yo fui forjado. Dicen que soy millennial, pero no soy millennial, ¿no? Soy millennial porque nací todavía en el año que representa esa generación. Pero toda mi idiosincrasia y toda mi forma en que estoy modelado como ministro es de la generación X y quizá una generación antes, porque fue la gente que me educó y que me dio la formación. Pero creo que sí tenemos el desafío de mejorar las formas de comunicarnos, los tiempos y todo, pero no podemos reemplazar una cosa con la otra. No, totalmente. ¿Y se le podrá llamar a ese personaje predicador? Yo creo que son lo que son lo que son y son comunicadores, pero creo que como yo no pudiera estar una plataforma como la suya, porque no podría hacer lo que hace él en su totalidad, creo que ellos tampoco deberían de estar en las otras plataformas o saber que cuando están en las otras plataformas, ¿no? Detrás de un púlpito, o lo que sea, porque ahora también hasta eso ya no está presente, ¿no? Hemos reemplazado los púlpitos por cosas más modernas y no es que esté mal, pero que sepa que cuando está ahí el trabajo es diferente. La labor no es hacer reír a la gente, sino hacerla consciente de su realidad, y eso a través de la palabra, ¿no? Del mensaje. Buenísimo, buenísimo. Bueno, también comentaste hace poquito, creo que esta es de las más recientes, puedes abdicar tu derecho de participar en la misión de Dios, pero no tienes derecho a abdicar la oportunidad de nadie más, incluidos tus hijos naturales y espirituales. Antes de comentar algo, yo quiero saber un poco de lo que hay detrás de esto. Sí, pues como te comenté, también estamos siempre involucrados en la formación de nuevas generaciones para el ministerio. Y como maestros, como directores de escuelas bíblicas y como pastores y también Claro. como ejecutivo, ¿no? Del concilio. Eh, para mí ha sido una gran preocupación, por ejemplo, hasta hace algunos 5 años, yo creo. Yo fui por muchos años el pastor más joven de mi distrito, por muchos años. Había ministros más jóvenes, pero eran ministros, ¿verdad? Son hijos de un pastor que obtuvieron credenciales.
por todos los protocolos necesarios, pero al final eran jóvenes que no están de lleno En el en el pastorado. pastorado, que a lo mejor ayudan en sus congregaciones locales. Pero como pastor yo fui por lo menos 10 años el pastor más joven de mi distrito. A nivel ejecutivo, también llego a la sala, ¿no? Al presbiterio, y me doy cuenta que soy si no el único, con 35 años en su momento que entré, este, muy pocos, a lo mejor Sí, andábamos unos 3 o 4 ahí claro. con esa edad, y la mayoría de nuestros cuerpos representativos están compuestos por personas de 60, promedio, ¿no? 50, Promedio, sí. 60 años, y eso es promedio porque hay gente que tiene 70 o 80 años y todavía está representándonos, y es una gran bendición, pero a mí me preocupaba mucho entonces que no haya nuevas generaciones Claro. incursionando de lleno, porque sí hay muchos que han graduado nuestros seminarios, se han animado a sacar una credencial, pero no han tomado la decisión, ¿verdad?, de incursionar directamente en el ministerio. Entonces, como director de instituto bíblico, también me sucede que hay pastores que envían todavía a alguien a la escuela bíblica, pero tienen la expectativa de que ese joven o esa persona, puede ser joven o adulto, va al instituto, pero tiene que volver y estar en su iglesia. No tienen la expectativa de que esa persona entre de lleno al ministerio. Se quieren que sean líderes o colaboradores suyos, y genera un conflicto muy, muy fuerte. Y entonces la frase obedece al hecho de que yo puedo decidir no entrar en el ministerio, aunque Dios me da la facilidad de poder colaborar en la misión de Dios, Sí. de alguna u otra manera, siendo pastor o realizando cualquier ministerio, siendo misionero. Y yo puedo abdicar a ese derecho, ¿verdad? Yo puedo decir, no, Señor, no puedo, no quiero, después, o cualquiera de las excusas que presentamos. Pero una terrible realidad que tenemos es que hay gente que no solo abdica su derecho a participar en la misión, sino que a veces quiere abdicar el derecho de otros, y eso es querer privatizar Sí. la participación de la misión de Dios. Y creo que no podemos hacerlo, no deberíamos de intentar hacerlo. Yo soy un apasionado de que la gente sepa y entienda que si Dios lo quiere en un lugar, Dios lo va a poner ahí y lo va a sacar de donde ande. Sí, tú sabes que todo aquel que se ha dedicado a renunciar al llamado de Dios, a evadirlo, puede pretender irse por un camino alterno, estar haciendo aquello o lo otro, pero nunca estará pleno, nunca tendrá holgura, y Dios lo va a sacar de donde esté. Si está en la oficina más importante de su empresa o de donde esté, Dios lo va a sacar, lo va a incomodar. Entonces, obedece a ese punto, ¿no? El hashtag era envíalos, envíalos, envíalos. Yo creo porque de mi iglesia siempre hay alguien en el instituto, porque soy directivo y creo en el llamado de Dios. Creo que Claro. Dios llama a más gente, y entonces la idea es envía, envía, envía. No dejes como pastor, no dejen de creer en el llamado de Dios, porque en esta generación Dios necesita más elementos y más instrumentos para hacer la misión. Qué increíble, porque creo que tenemos muchas cisternas llenas, saturadas de talento, pero estancadas. Muchos de esos talentos están en nuestras sillas, en nuestra iglesia, en nuestras filas, y está estancado. Y tú lo mencionas muy bien, la invitación sigue abierta de Dios, ¿no? Dios sigue diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces sí hay personas que quizá tienen el anhelo, ¿no? De decir, heme aquí, yo iré. Pero existen estos conflictos, estas personas que no solamente abdican por sí mismos, sino para cerrar puertas a los demás, ¿no? Y es importante, ¿verdad? Tener esta mentalidad, este pensamiento que en algunos no llega, en algunos es muy complicado que llegue porque
existen algunos pensamientos, ¿no? De qué tal si lo promuevo, qué tal si lo apoyo y me termina dividiendo la iglesia en el caso de un pastor o en el caso de un predicador, o qué tal si él crece más que yo y bueno, eh, son situaciones que no hay lugar para ellas en el reino de Dios, ¿verdad? Aquí no hay competencia, no se trata de quién es más grande, ¿verdad? Sino de engrandecer el reino de Dios. Entonces, es muy profundo todo esto que mencionas y muy profundo, mucho para reflexionar. Sí, es el modelo de la Antioquía de la bíblica, ¿no? Mm, El saber que siempre Dios está llamando a otros y que nosotros como iglesia, como modalidad y como sodalidad que a veces también funcionamos, podamos, podamos seguir creyendo en ese método que Dios creó, porque lo creó Dios. El método de Antioquía hay gente que tiene dones, que tiene capacidades y que entonces tiene que ser enviada. Miré una estadística yo de que, no sé si sea la verdadera, ¿no? Pero la acabo de mirar. Estamos ya con mucha presencia, a lo mejor en el mundo, con nuestros misioneros, con nuestros enviados, con los obreros que están predicando en los lugares donde no había evangelio. Pero miraba yo que decían que más o menos el 42% de la tarea es lo que hemos podido cumplir. O sea, nos resta un 58%. A lo mejor es muy optimista esa cifra, pero eso nos debe despertar a decir, yo estoy aquí, ya estoy establecido, pero necesitamos enviar más, enviar más, enviar más, porque la tarea todavía es mucha, es mucho. buenísimo. Y parte de esto es tomar el compromiso como líderes, como personas que estamos posicionados en cierta área y promover, ¿verdad? Impulsar. Entonces, en este aspecto, yo mencioné hace unos momentos, tuve la oportunidad de visitar hace unos meses tu iglesia y tu casa, tu ciudad, y fue verdaderamente una visita que me bendijo bastante en el aspecto de que yo pude aprender muchas cosas, pude escuchar algunos consejos muy directos de parte tuya y entiendo que lo que mencionas y el espíritu de esta frase tiene que ver no nomás con algo que leíste en un libro, ¿verdad? Sino con algo que sientes, que es una responsabilidad que tomas y pues agradezco, ¿verdad? Te agradezco nuevamente por esa oportunidad de todos esos días, fueron días de bendición, que sí fueron intensos, pero pues quedan ahí guardados en el corazón como enseñanzas que realmente yo me considero que estoy iniciando el camino y obtener oportunidades como la que recibí, pues son tesoros que uno siempre conserva. Entonces, pues muchas gracias. También podemos ir pues ya un poco concluyendo y tenemos aquí una frase que dice: la gracia nos representa una salvación gratuita, sin embargo el discipulado lo cuesta todo. Seguir a Jesús, creo que dijo Itiel Arroyo, Dios no te pide un poquito de tu corazón, ¿verdad? Te lo pide todo y te va a costar todo, te va a costar... eh, ¿Qué tanto nos va a costar? Cuéntanos. Sí, fíjate, esta frase, a lo mejor en germen, es una idea que compartió el hombre de Dios, ¿verdad? Billy Graham. Mm. Billy Graham, en algún libro leí, ¿verdad?, la esencia de esa frase. Y es una realidad que todos los que hemos decidido no abdicar, ¿verdad?, al derecho que Dios nos da de participar en su obra, en su misión, hemos entendido que hay que pagarlo. Mm, Todos somos salvos por gracia. Eso es indiscutible. El postulado igual de Lutero sigue firme, es perenne, porque no es suyo, ¿verdad? Es un postulado de Cristo. Y Pablo lo acuñó bastante bien, ¿verdad? En todas sus epístolas, sobre todo en Gálatas. Todos somos salvos por gracia y eso es
para todos y está abierto y es gratuito. No hay nada que podamos hacer para comprarlo, para merecerlo. Sin embargo, servir y seguir a Jesús como discípulo lo va a costar todo. Jesús lo dijo, eh, el que me siga a mí, dice, tendrá que estar dispuesto a perder padre, madre, familia, propiedades, riquezas de este mundo. Claro, después añade, ¿verdad? Y recibirá muchas veces más lo que pierda en esta vida y en la venidera. Pero sí tenemos que entender eso, porque a veces la gente quiere servir a Jesús, quiere seguir a Jesús, pero se encuentran al final como el joven rico, ¿no? El joven rico tenía todo para participar de la vida eterna. Le dices, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Haz esto y esto, la cumple la ley. Toda la ley la he cumplido desde pequeño. Y le dijo el Señor, qué bueno, qué bueno y entonces el rico llega y tiene las manos llenas. Se presenta ante Jesús y le dice, tengo las manos llenas de lo necesario, Señor. Y Jesús mira sus manos y todo lo que trae en su vasto haber. Y Jesús le dice, qué bueno, nomás te falta una cosa. Y para mí esa es una frase también que en algún momento he compartido. Qué terrible es llegar ante Jesús con las manos llenas, según tú, y que Jesús te diga, te falta algo pequeño solamente. Y le dice, vende todas tus propiedades y dale el dinero a los pobres y sígueme. Y ahí se dio cuenta de cuán pobre era, cuántos recursos había en él realmente. Porque como él cierra la historia, dice que es difícil, ¿verdad? Que una persona rica, que no entiende el costo, no es que no se reprende el tener, Claro. sino el no entender la profundidad del discipulado, ¿no? Y entonces a veces gente, por ejemplo, como ejecutivo me pasó, una persona llegó a la convención y decía, no, y me van a cobrar, decía, por darme la credencial, porque estaba solicitando ser ministro, ¿no? Reconocido por el concilio. Y me cobraron por esto y me van a cobrar por lo otro. Y estaba ahí discutiendo esa persona con la mesa de registro y con el secretario del distrito y se hizo un zafarrancho. Yo estaba tratando de mediar, pero al final sí le dije, mire hermano, y no nomás eso, o sea, todo te va a costar. Todo te va a costar. Hay gente que cree, me dijo un pastor una vez, yo le dije a una persona, ¿usted cree que porque da 50 pesos el domingo, no, es el reino de los cielos y el discipulado le va a costar muchísimo más, muchísimo. Uno abandona muchas cosas, renuncia a muchas cosas. Hace poco por ahí anduvo una publicación que decía, ser pastor es raro. Y parecía que estaba llorando el que lo estaba escribiendo, ¿no? Pero sí es en cierta manera verdad, pero la palabra se cumple. Uno renuncia a muchas cosas para servir en el discipulado. Cuesta mucho, cuesta mucho. Alguien dijo también, seguir a Jesús cuesta mucho, pero no seguirlo cuesta más. Wow. Cuesta más porque cuesta la eternidad. Totalmente. Entonces, todo aquel que quiera servir a Jesús tiene que entender esto. Va a costar. Va a costar. Jesús lo dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Aunque las zorras tienen sus madrigueras y otros animales tienen sus nidos, yo, dijo, no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. Y todo el que quiera seguir mi camino va a estar igual. Claro, al final se cumple cuando dice que tendremos más en esta vida y en la venidera. Porque Dios nos pone, ahora sí que como se diría ahí entre los dichos mexicanos, una de cal por las que van de arena, ¿no? Totalmente. Y también comparando la historia, una historia contrastada hacia esta, la historia de los panes y de los peces, donde había gente que sí seguía a Jesús, pero por obtener algo, ¿no? No querían que les costara nada, al contrario, querían obtener un beneficio de él. ¿Y qué es lo que sucede cuando Jesús los confronta y les dice, sus padres comieron pan en el desierto y murieron porque pues pueden cobrarme un salario y se los puedo dar, pero aquí en la tierra no vale nada, absolutamente nada. Pero yo soy el pan de vida y el que come de mí vivirá por la eternidad. Y ahí acontece el versículo más triste, ¿no?, de la Biblia, el 666, 666,
que muchos se fueron porque no estaban dispuestos a pagar el precio. Aunque había una gracia gratuita, había un costo de dejar eso, ¿no? Eso que está arraigado en el corazón humano. Y pues muchos hasta el día de hoy, ¿no? Sigue existiendo gente que llega con manos llenas y Dios realmente pide corazones pues disponibles para que se llenen totalmente de Dios, manos vacías pudiéramos decir, para que lo único que posean, lo único que tengan sea fe en Jesús y pues el discipulado se conforme y llegue el plan y el propósito de Dios. Entonces pues nos va a costar mucho, pero va a ser la mejor inversión. La promesa de Jesús es esa, ¿verdad? En esta vida y en la venidera. Así que pues estamos invirtiendo en la mejor casa de fondos, mejor casa de inversiones, y la invitación sigue abierta, ¿verdad? Para todos. La voz del cielo se sigue escuchando. ¿Quién irá? ¿Quién seguirá? ¿Quién será enviado? Entonces Dios te está hablando a ti, Dios te está llamando y responde a su llamado para que seas parte del plan de Dios. Sigue habiendo muchas vacantes en el ejército y pues qué gusto platicar nuevamente contigo, Caleb. Estamos llegando al final de este episodio. Hemos platicado de estos temas muy, muy importantes, muy interesantes y pues muchas gracias. Esperemos que tampoco vuelva a ser la última vez, como la primera ocasión. A los que no han escuchado el anterior episodio, escúchenlo. Caleb contó una anécdota muy, muy impactante de una ocasión que ibas a predicar en un congreso nacional y se te borró tu sermón totalmente y te subiste y lo predicaste a memoria, ¿no? A memoria. Entonces ahí nos cuenta un poco más de esto y también algo bien interesante de qué echar en la maleta cuando uno viaja, ¿verdad? Entonces chequen ese episodio, está muy bueno y no olviden también compartir este episodio con sus amigos, con sus conocidos, y vamos a escuchar unas últimas palabras, Caleb. Sí, retomar esto último solamente y decir a todas las personas que jóvenes y adultos también, porque hay gente que a lo mejor ha recibido el llamado de Dios para algún área del ministerio, para la misión de Dios, y por alguna razón, ¿verdad?, lo has evadido por cuestiones personales, o a lo mejor estás, ¿verdad?, bajo esa situación de que alguien ha querido abdicar tu propio derecho a participar de la misión. Escucha la voz de Dios que te llama. El ministerio de la iglesia, la misión de la iglesia necesita tus pies, necesita tus manos. Y hay gente que está esperando por escuchar de tu voz el mensaje del evangelio. Hoy hago una invitación y un llamado a todos los que en algún momento de su vida Dios los ha inquietado para servir en su obra. Si tienes un llamado a las misiones, si tienes un llamado al ministerio pastoral, al evangelismo o a un área a lo mejor de tu iglesia local, porque la misión empieza desde la iglesia local. Antioquía es necesario para que exista lo último de la tierra también. Entonces, escucha el llamado de Dios y atiéndelo. Si tienes que prepararte o capacitarte, busca una de nuestras casas educadoras. Ve al Instituto Bíblico. Si ya estás capacitado, no dejes pasar más el tiempo, porque Dios todavía sigue llamando. Y también a mis compañeros pastores, a todos los consiervos, no dejen de creer en el llamado. Sigan creyendo que sus iglesias son semilleros de ministros, de misioneros, de predicadores y de gente que es instrumento útil para la obra de Dios, para el extendimiento del evangelio. Así que enviémoslos, enviemos a los jóvenes, enviemos a los adultos y aún a los ancianos, porque el mundo necesita escuchar el mensaje del evangelio. Esa sería mi última intervención. Buenísimo, y quizá para esos que se les han cerrado puertas, por cada puerta que se cierra, Dios está abriendo de par en par. Así es. Entonces, pues muchas gracias, Caleb. Qué gusto tenerte de vuelta.
y nos veremos en la próxima. Así es. A todos los que vieron o escucharon este episodio, nos vemos en la próxima. Bendiciones.